En 605 a.C., un rey babilónico despertó perturbado por un sueño que no podía recordar. Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, reunió a todos sus sabios, magos y astrólogos, e hizo una exigencia imposible. No solo interpretar el sueño, revelar el contenido del sueño que él mismo había olvidado. Ninguno pudo, y Nabucodonosor ordenó la muerte de todos ellos. Esa noche, un joven hebreo exiliado llamado Daniel oró, y Dios le reveló no solo el contenido del sueño, sino su significado, un significado que abarcaría la historia completa de la humanidad desde ese momento hasta el fin de los tiempos. El sueño era de una estatua monumental con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. Y entonces una piedra, no cortada por manos humanas, golpeó los pies de la estatua, la destruyó completamente y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel 2 es considerada por estudiosos bíblicos como la columna vertebral de la profecía histórica, el mapa que Dios le dio a la humanidad de toda la sucesión de imperios mundiales, de Babilonia hasta el reino de Dios. Y cuando pones ese mapa junto a la historia, la correspondencia es imposible de ignorar. En este video vas a entender lo que Daniel 2 y Daniel 7 realmente describen: los 4 imperios, lo que representan, dónde estamos ahora en esa secuencia y lo que la piedra no cortada por manos humanas significa para 2026. Quédate hasta el final, porque el último punto conecta ese sueño de 2600 años atrás con el momento presente de una forma que te va a sorprender. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campana. Nuevo video todos los días para quien quiere entender lo que está pasando. Vamos a entender ahora cada parte de esa estatua, porque cada material representa un imperio específico con una precisión que desafía cualquier explicación humana. La cabeza de oro, Daniel 2:38, es identificada por el propio Daniel directamente a Nabucodonosor. Tú eres esa cabeza de oro, Babilonia, el primero y más glorioso de los imperios que la estatua representa. El oro no es solo simbólico. Babilonia estaba literalmente adornada con oro. El templo de Marduk en Babilonia tenía estatuas de oro macizo. Las puertas de la ciudad estaban recubiertas de oro. Los viajeros antiguos que describieron Babilonia la llamaban consistentemente la ciudad de oro. Babilonia duró como potencia dominante del mundo antiguo desde aproximadamente 626 a.C. hasta 539 a.C., cuando Ciro el Grande la conquistó en una sola noche. Y aquí está el detalle que conecta directamente con el video de ayer. La caída de Babilonia ante Ciro, profetizada en Isaías, es el mismo evento que marca la transición de la cabeza de oro al siguiente material de la estatua. Daniel no estaba describiendo imperios como abstracciones políticas. Estaba describiendo una secuencia divinamente ordenada, donde cada imperio cede su lugar al siguiente en un plan que avanza inexorablemente hacia el desenlace que la piedra representa. Y el hecho de que Dios le dijera a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, no era adulación, era revelación de que la historia del mundo no estaba siendo conducida por estrategias militares
o casualidades políticas, sino por un autor que conocía cada capítulo antes de que cualquiera de ellos ocurriera. La secuencia avanza, y cada material que disminuye en valor, pero aumenta en dureza, revela algo sobre la naturaleza de los imperios que se suceden. El pecho y los brazos de plata, dos brazos, una unidad, representan el imperio medo-persa. La alianza entre los medos y los persas que reemplazó a Babilonia como potencia dominante tras la conquista de Ciro. La plata es menos valiosa que el oro, pero más dura. El imperio persa era administrativamente más robusto y geográficamente más extenso que Babilonia. Bajo Ciro y sus sucesores, Cambises, Darío y Jerjes, el imperio se expandió de Egipto hasta la India, el mayor imperio que el mundo había visto hasta entonces. Daniel 8 proporciona la confirmación explícita, la visión del carnero que representa a los medos y persas golpeando a todos los adversarios con sus dos cuernos. Y entonces Daniel 8 describe al macho cabrío que viene del occidente con un solo cuerno y derriba al carnero completamente. Ese macho cabrío es identificado explícitamente en el versículo 21 como el rey de Grecia, el vientre y los muslos de bronce, Alejandro Magno, el imperio griego. Alejandro conquistó el imperio persa con una velocidad que el mundo nunca había visto. En menos de 10 años, de 334 a 323 a.C., creó el mayor imperio hasta entonces, llegando desde Macedonia hasta la India. Y Daniel 8:8 describe lo que ocurre con el gran cuerno cuando está en el apogeo de su poder. Fue quebrado. Alejandro murió a los 32 años, en el pico de su poder, y su imperio fue dividido entre sus 4 generales. 4 cuernos en diferentes direcciones, exactamente como Daniel había predicho. Y llegamos al cuarto imperio, el más duradero, el más poderoso y el que tiene la conexión más directa con nuestro tiempo. Las piernas de hierro representan a Roma, y el hierro es el metal más duro de la secuencia, reflejando la naturaleza del Imperio Romano como la más formidable maquinaria militar de la historia antigua. Roma conquistó los reinos sucesores de Alejandro, se expandió por todo el mundo mediterráneo. Y a diferencia de los imperios anteriores, que tenían centros claramente definidos, Roma se convirtió en el ambiente político y cultural en el que el propio Hijo de Dios nació, vivió, fue crucificado y resucitó. Todo el Nuevo Testamento fue escrito bajo el contexto del Imperio Romano. La persecución de la Iglesia primitiva fue romana, y fue Roma la que destruyó Jerusalén y el segundo templo en el año 70 a.C., cumpliendo la profecía de Jesús en Mateo 24. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas no percibe en Daniel 2. Las piernas de hierro se convierten en pies de hierro mezclado con barro. La transición no es hacia un quinto imperio claramente definido, es hacia una fase de división y debilidad, hierro que no se mezcla con barro, representando intentos de unificación que nunca se consolidan completamente. Muchos estudiosos identifican esta transición con la fragmentación del Imperio Romano, que nunca fue definitivamente reemplazado por un único sucesor, sino que se dividió en múltiples reinos europeos que intentaron a lo largo de los siglos reunificarse sin éxito.
y es exactamente en los pies de hierro y barro donde la piedra golpea la estatua. El próximo evento en la secuencia de Daniel 2 no es un quinto imperio humano, es la piedra. Y llegamos al punto que conecta la visión de Daniel 2 con nuestro momento histórico, de una forma que ninguna generación anterior pudo hacer con la misma claridad. Los pies de hierro mezclado con barro son la fase en que vivimos. Daniel 2:43 describe esta fase con precisión extraordinaria. Así como viste el hierro mezclado con el barro, ellos se mezclarán mediante alianzas humanas, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro no se mezcla con el barro. Alianzas que no se sostienen, unificaciones que se fragmentan, intentos de crear un orden mundial unificado que nunca llegan a consolidarse completamente. La Unión Europea, el intento más ambicioso de unificación de los reinos herederos de Roma, enfrenta tensiones crecientes que no cesan. La ONU, creada para ser la voz unificada de las naciones, es sistemáticamente paralizada por el veto de sus miembros permanentes. Las grandes alianzas militares se fragmentan en intereses nacionales que no se alinean en el momento de mayor necesidad. Y en 2026, con la guerra en Oriente Medio, la tensión entre potencias nucleares, la crisis económica global y la fragmentación de los órdenes internacionales, el mundo parece cada vez menos capaz de encontrar la unidad que los pies de hierro y barro prometen pero nunca entregan. Esto no es análisis político, es el cumplimiento exacto de lo que Daniel describió en 605 a.C. Y los pies de hierro y barro son la etapa inmediatamente anterior a la piedra. Y llegamos al evento central de Daniel 2, lo que la piedra representa y por qué es la clave de toda esta visión. Daniel 2, 34-35 describe la piedra. Una piedra fue cortada, no por manos humanas, e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro fueron todos desmenuzados a la vez, y se volvieron como el tamo que se lleva el viento en el verano, no cortada por manos humanas. Origen sobrenatural. No es un imperio humano el que derriba a los anteriores, es una intervención directa de Dios, y entonces la piedra que hirió a la estatua se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra. Daniel 2:44 proporciona la interpretación. En los días de estos reyes, en los días de los pies de hierro y barro, en los días de la división y la fragmentación, el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, ni la soberanía del cual será dejada a otro pueblo. Este reino aplastará y pondrá fin a todos esos reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. El reino de Dios, establecido no por conquista humana, sino por la venida del propio rey. Y aquí está lo que conecta directamente con los videos de esta semana. La piedra golpea la estatua en los pies, que corresponden a nuestro tiempo, no en los pies de la fase imperial romana, en los pies de la fase de hierro y barro, la fase de alianzas que no se sostienen. La piedra no es el rapto, es la segunda venida. Es el momento que estudiamos la semana pasada, cuando Cristo regresa visiblemente, derrota a las fuerzas reunidas en el Armagedón y establece el reino de los 1000 años. Daniel vio esto en 605 a.C. Y llegamos a la pregunta que está detrás de todo lo que Daniel 2 nos revela.
en 605 a.C., Dios le mostró a un rey babilónico pagano el mapa completo de la historia humana, de Babilonia hasta el reino eterno de Dios. 4 imperios, una transición de hierro y barro y una piedra de origen sobrenatural que lo termina todo. Nosotros vivimos en los pies, no en la cabeza de oro. Babilonia terminó hace 2500 años, no en el pecho de plata. La Persia de Ciro terminó hace 2400 años, no en el vientre de bronce. El imperio de Alejandro terminó hace 2300 años, no en las piernas de hierro. El imperio romano terminó hace 1500 años. Nosotros vivimos en los pies de hierro y barro, en la etapa de las alianzas que no se sostienen, en el mundo de 2026 que Daniel describió con precisión mientras estaba exiliado en Babilonia. Y el próximo evento en la secuencia de Daniel 2 no es otro imperio humano, es la piedra. No sabemos cuándo. Jesús fue explícito. Nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos dónde estamos en la secuencia, y eso cambia la forma en que vivimos el presente. A Daniel no se le dio ese conocimiento para paralizarlo de miedo. Se le dio para que supiera que la historia tiene un autor, que los imperios que parecían invencibles, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, eran capítulos en una historia escrita por alguien mayor. Y tú también eres parte de esa historia, no como espectador pasivo, como alguien que elige, mientras todavía estamos en los pies, ¿de qué lado de la piedra quiere estar? Porque la piedra no fue cortada por manos humanas, pero la decisión de pertenecer al rey que ella representa, esa es completamente tuya. Comparte este video con alguien que necesita verlo. Nuevo video mañana. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nada. Cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que Daniel 2 mapeó toda la historia de los imperios mundiales 600 años antes de Cristo?